Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este día especial que tenemos aquí en la historia de Yucatán, pero además tenemos un programa especial a la cual le damos la más cordial bienvenida a usted y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales. Soy David Recalde, director ejecutivo de Sistemas Estratégicos en México Inteligente, y quiero presentarles, como siempre, a la persona que me acompaña, el titular del programa, el licenciado Miguel Fernández Montilla. Miguel, hola, buenas noches. ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muy bien. Aquí un programa más. Esperemos que sea de agrado de todos y tenemos además invitada. Tenemos manteles largos. Manteles largos, invitada súper especial que nos agradecemos de antemano. Que ahí estábamos esperándola hace tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos. Y mientras teníamos que hablar de temas que nos gustan también, pero decíamos no ha llegado. Así que... La doctora estaba ocupada precisamente en la presentación de su libro, del cual nos va a hablar el día de hoy. Y aquí la vamos a tener. Aquí la vamos a tener. Pues ahorita en un momento la presentamos, pero antes quiero agradecer a Cintia Buenfil, que está en los controles de transmisión. Cintia, bienvenida, gracias. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Pues señores, ya estamos listos, así que llegó el momento de que usted vaya por su café, vaya por su panecito y obviamente se prepara a escuchar esta magnífica plática. Pero para presentar a nuestra invitada especial, a la cual le agradecemos su presencia, regresamos con el licenciado Miguel Fernández, pero quiero también agradecer a Carla, que está con nosotros también aquí en el staff, antes de que cerremos esto. Pero regresamos con Miguel. Miguel, preséntanos a nuestra invitada especial. Pues vamos a dar lectura de parte de la trayectoria de la doctora. Nuestra invitada especial el día de hoy es la doctora Marcela González Calderón, doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Peninsular. En el 2010 hizo su tesis sobre el Yucatán de Zavala, sus primeros años. Recibió el premio a la mejor tesis de maestría en el Certamen Internacional de Historia, Independencia y Revolución, Gestas de Identidad Nacional, organizado por el Gobierno del Estado de México. En 2015 obtuvo el premio Casachata, que otorga CIESAS a la mejor tesis de doctorado. Dentro de sus publicaciones destaca el libro Yucatán de Zavala, sus primeros años, del Gobierno del Estado de México, publicado en 2012. En 2023, el CIESAS publicó La imprenta en la península de Yucatán en el siglo XIX. Cuenta con varios artículos en libros colectivos. Uno, el Ayuntamiento de Mérida en tiempos de Lorenzo de Zavala, 1812-1814, en el libro de Ayuntamiento y Sociedad en el tránsito de la época colonial del siglo XIX, Reinos de Nueva España y Guatemala, coordinado por Laura Machuca y editado por el CIESAS 2014. La imprenta José Dolores Espinosa e Hijos, imprenta Librería o Miscelánea, un poco de todo. En el libro de Pérgamo a la nube, nuevos acercamientos y perspectivas a las edades del libro. Editoras Lauret Godinas, María Garone Gavier e Isabel Galina, publicado por la UNAM en 2017. Actualmente se encuentra en proceso de dictaminación para su publicación del artículo Una vida entre prensas y cajones de libros, José María Corrales, impresor campechano, el cual formará parte del libro Historia del libro y la cultura escrita en México, Perspectivas Regionales, volumen Sur 1, auspiciado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha participado en diversos proyectos de investigación. 2018, investigación y redacción del panorama de la cultura editorial en la península de Yucatán del siglo XIX. Esta publicación forma parte de la Enciclopedia de la Literatura en México, iniciativa pionera de investigación y divulgación en línea sobre la cultura escrita en el país. La enciclopedia es auspiciada por la Secretaría de Cultura y la Fundación para las Letras Mexicanas. En 2019, investigación de corte histórico sobre la llegada del queso de bola a la península de Yucatán y su aplicación en el guiso del queso relleno, que fuimos el programa. El tema excelente, ¿te acuerdas? El programa pasado con la doctora. Estudio que fue entregado a la Sociedad Cooperativa Friesland Campina, empresa que fabrica el queso de bola que se consume en todo el país, especialmente en Yucatán. Proyecto solicitado para la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento de Mérida.
El documento acompañó la demostración gastronómica de Yucatán en el Mercado Anual del Queso, celebrado en la ciudad de Edam, Países Bajos, en 2019. 2020, creación y redacción del contenido de cápsulas de divulgación sobre la historia del monumento a la madre patria y a los personajes históricos que contiene. Los textos fueron redactados con la intención de difundir, aprender e interactuar con la historia a través de la realidad aumentada de la aplicación Visit Mérida MX. Actualmente es asistente de investigación de la doctora Gabriela Solís, académica investigadora en el CIESAS. Pues un tema, un currículum bastante extenso, así que pues como dicen, estamos de manteles largos. Y antes de presentarle a la doctora Cintia, los primeros comentarios del día. Tenemos a la doctora María Domínguez. Buenas noches a todos y al Estado de México Inteligente. Excelente invitada de manteles largos. Estamos de manteles largos. Gracias, Marianita, por estar con nosotros. ¿Alguien más? Por el momento no. Pero ahí estamos. Señores, dejen los comentarios, los vamos a leer para ustedes. Platiquen con nosotros porque hoy estamos de manteles largos. Doctora, bienvenida. Gracias por invitarme, muchas gracias por invitarme. Ha sido lento un poco mi regreso, pero sí. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, gracias por honrarnos con su presencia. Y pues vaya, vamos ahorita a hablar de tu libro tan interesante que pues has estado presentando. He visto que estás muy activa en varias partes. ¿En qué tantos lugares estuviste? Pues tuve oportunidad de estar en la FILA, que es la Feria Internacional del Libro en Antropología e Historia, que se hace en el Museo de Antropología. Ahí estuvimos presentes con 2 presentadoras de lujo, incluyendo una de ellas justamente mi directora de tesis, tanto de maestría como de doctorado, la doctora Laura Machuc. Y la otra, Marina Garone, que es otra de las que tú mencionaste ahí, que es una de las coordinadoras de otro libro donde también tengo capítulo. Y también estuvimos en la FIL, tuvimos la suerte también de estar ahí, en la FIL de Guadalajara. Estuvimos presentando también el libro con otras 2 excelentes ponentes, presentadoras, la doctora Gutiérrez Lorenzo y la doctora, ahorita se me fue el apellido, pero ahorita me recuerdo. Las 2 pues hicieron un trabajo excelente en la presentación. Yo la verdad no tenía nada que decir, al contrario, estaba yo asombrada de tantas cosas que le encontraron al libro, ¿no? Y pues he estado en las Casas de la Cultura Jurídica también, estuve en la de Mérida y también tuve oportunidad de estar en la de Campeche. Y bueno, también he estado participando en las jornadas del libro caribeño, también estuvimos ahí presentando el libro con Emiliano Cato, que es otro doctor muy bueno en estas materias, que también me hizo el favor de presentarlo. Y pues así, ahora sí que donde ha salido la oportunidad, pues yo pues con todo gusto. Es un honor que estés aquí. Nosotros, después de tanto lugar tan prestigiado que has estado presentando el libro. Tenemos el gusto de que aquí en México Inteligente tenemos. Agradecemos mucho. Doctora, preséntanos tu libro. ¿Cómo se llama el libro y por qué? Bueno, mira, el libro tiene un nombre corto realmente, pero abarca más de lo que dice. Y ya me lo hicieron notar las presentadoras. Se llama La imprenta en Yucatán, en el siglo XIX, pero realmente no solamente veo que es la imprenta. Sí veo a la imprenta como máquina, pero también lo veo como negocio. Y veo a los impresores y veo los productos de la imprenta, y pues, los periódicos, los libros, los calendarios. Pero también va más allá. También hablo un poco sobre qué libros leían, por qué leían, en dónde leían, dónde los conseguían, cómo se distribuían. También tengo genealogías de los propios impresores, no de todos, trabajo yo 4, como ahorita les voy a comentar, pero sí me dediqué un tiempo a hacer la genealogía porque quería saber quiénes eran y cómo venía desglosando toda su familia, porque este negocio o este oficio de la imprenta de los impresores es un negocio familiar. Es como ocurre en otros gremios, familias se dedican por generaciones y generaciones. Por decir un ejemplo, por ejemplo, la fotografía Guerra, que era de la familia Guerra. La fotografía Guerra, exactamente, es uno de que se fue de familia en familia. La familia Espinosa, que es uno de los que yo trabajo aquí en este libro, que empezaron en 1828 y todavía mantienen la imprenta, o hasta hace unos años la imprenta todavía, una parte de la imprenta estaba en el centro. Qué interesante. El calendario de Espinosa, que es uno de los calendarios más longevos, no solamente de Yucatán, sino a nivel nacional,
porque el calendario empezó en 1828 a publicarse, el calendario de Espinosa, y se mantuvo hasta 1972, 74. Y lo sabemos porque contamos con esas publicaciones. No se cuentan con todas, efectivamente, pero sí con la gran mayoría. Y ahí en el libro, pues justamente me dedico, hay un pequeño subcapitulado donde trabajo este calendario de Espinosa porque es muy interesante. Es un calendario de muy longevo que tuvo más de un siglo. Estamos hablando de 142 años. Mantener una publicación así, pues no debió de haber sido fácil, ¿no? No. El negocio de las empresas y de las imprentas era, pues como todo, azaroso por la censura, ¿no? Que tenían azaroso por la legislación que tenían encima, y azaroso porque finalmente era un negocio, ¿no? Un taller de imprenta, pues tenían que subsistir, ¿no? Sí. Yo llego a este tema realmente para mi estudio de tesis de doctorado. Este libro es producto de eso, ya está transformado en versión libro, no es versión tesis. Fue revisado por dictaminadores y le hicieron sus sugerencias y ya se encuentran aquí depositados, ¿no? En el 2013 hubo un evento, me acuerdo, en el museo nuevo que hicieron aquí del siglo XXI. Ok, sí. Estaba Michel Antochip, que es un historiador. Sí, conocí los libros de él. Dio una plática y justamente me acuerdo que decía que estaba muy sorprendido porque en el 2013 se cumplían justamente 100 años. 100 años de que la imprenta, No, 200 años. 200 años de la llegada de la imprenta, que fue en 1813 aquí. Y él se sorprendía mucho de que nadie hubiera estudiado ese tema, que no se hubiera desarrollado más cuando había tanto medio. Y yo llegué al tema ya cuando Antochip estaba diciendo esto, yo ya lo tenía yo en mi radar, porque yo llevo el tema justamente con el trabajo de Zavala, porque Zavala es uno de los primeros editores, justamente de los primeros periódicos que surgieron aquí en la península de Yucatán, que como les comentaba, fue en 1813 cuando llegó a la imprenta. Así es como cuando yo me acerco al tema. Me acerco por primera vez a través de los periódicos. O las publicaciones periódicas, básicamente de los periódicos. Y ahí me mantengo. Y es como me relaciono con la imprenta. Cuando mi directora de tesis me dice, bueno, pues ahora qué vas a hacer para estudiar el doctorado, ¿qué otro tema vas a agarrar? Que no, pues me sugirió varios y entre ellos me dijo la imprenta. A mí me encanta leer, me encantan los libros y ya tenía, digamos, con la cosquillita, ¿no? De que ya había visto que había impresos, porque los hay, todavía están ahí, los pequeños papeles de estos donde eran los primeros periódicos que se armaron aquí, que eran pequeñas hojas, 4 hojitas, todos y las partes de atrás, eso es todo. Eran los primeros periódicos. Ajá, los primeros periódicos. Que además eran periódicos realmente, no es que salían todos los días. Sino no, exactamente. Eran publicaciones mensuales. Por eso le llaman publicaciones periódicas, porque realmente entendemos periódico y lo asimilamos como a tiempos actuales, pues todos los días sale, pero realmente diarios, eso tardó largo tiempo en que ya tuvieron. Generalmente salían 2 veces a la semana. Pues, cuando había alguna cosa excepcional, pues sacaban suplementos o alcances. ¿Qué tan difícil fue, doctora, conseguir? Porque no sé si hay algún precedente a este libro. No sé si alguien ha emitido algún libro acerca de esto. Claro. Libros que se refieran a la imprenta No. ¿se han emitido durante algún tiempo? ¿O este es el primer libro que habla acerca o hace un compendio de todo esto? Hay un libro que habla más bien sobre publicaciones periódicas. El doctor Mantilla, que trabaja en la UAD, en la antropología, que va a ser uno de los presentadores en la Philae, en marzo de este año, es uno de los que trabajó un libro pionero, digamos, que hablaba sobre las publicaciones periódicas. Y si las retoma desde el principio, ¿no? Por lo menos de 1813 hasta, creo que la época de la independencia, ¿no? Pues los autores clásicos, historiadores, pues sí retomaban un poco, hablaban cuándo había llegado, ¿no? En qué fecha, pero no profundizaban más. No sabíamos realmente quién fue los primeros impresores, no sabíamos nada del negocio de la imprenta, cómo funcionaba, quiénes eran los operadores,
quiénes eran los propietarios, qué tipo de productos vendían, se vendían en las imprentas, en dónde se vendían, dónde es más, quiénes lo leían, en dónde lo leían, qué leían, porque eso es muy interesante, porque eso es lo que hace, eso son lo que los historiadores llamamos la historia del libro. La historia del libro básicamente es tratar de investigar la forma en que se transmiten las ideas a través de la palabra impresa y ver en qué medida esa exposición de las palabras impresas y las ideas cambia el pensamiento humano y por tanto la conducta humana. Eso es lo que estudia la historia del libro. Y mi trabajo es eso, es la historia del libro. ¿Cuánto tiempo tardó, doctora, en concebirse toda esta idea? Desde que decide hacer el libro de la imprenta hasta que puede ya formalizarse este libro. ¿Pasó mucho tiempo de recabar toda la información? Sí, claro. ¿Fue fácil hacerlo? ¿Estaba a la mano? ¿Hubo que hacer mucha tarea? Cuéntenos eso. No, es un trabajo, la verdad, bastante placentero. Yo creo que trabajé como 2, 3 años tal vez, porque fue un trabajo de la tesis de doctorado. Yo la terminé en el 2014 y la empecé en el 2010, pero el doctorado no inicias ya haciendo tu trabajo de tesis. Tú realmente lo que inicias es tomando unas clases, aprendiendo cosas nuevas, y ya más adelante ya empiezan los seminarios de investigación, y ahí es donde ya tienes que empezar a aterrizar el trabajo que quieres, con el cual te quieres titular. Yo me titulé en el 2014 y esto ya estaba desde el 2014. O sea, yo me debí de haber tomado. ¿Esto es en aspiración a qué doctorado? Es un doctorado en historia. En historia. Y hice en el Centro de Estudios e Investigaciones. Pero qué honor de que además se haya referido a la imprenta en nuestro estado, ¿no? La imprenta en Sí, Yucatán. es que había mucho material, hay mucho material. Esa es una gran ventaja, porque es así, es mucho más fácil de trabajar. A lo mejor te desborda, ¿no? Hay posibilidades, pero realmente es mejor que aprender. Tampoco no se puede estar inventando, porque esto no es. Las novelas son deliciosas, pero pues esto es otra cosa, es diferente. Yo lo que hice fue pues, dedicarme a hacer investigación de archivo, lo que los historiadores llamamos las fuentes primarias, es decir, biblioteca, ¿no? Biblioteca también, estuve en los archivos de México, estuve en el archivo de Nación, estuve en los archivos de España, el de Sevilla, el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional que está en Madrid. Estuve también, por supuesto, los archivos locales, aquí en el Archivo General del Estado de Yucatán. Me fui también a ver los archivos en Campeche, porque el trabajo es la península de Yucatán. Y también estuve en Cuba, revisando también bibliotecas, también revisé todo lo que se podía ver. Hay 2 grandes reservatorios, digamos, donde se conserva la información, y muy buena información. El uno está en el CEPSI, en el centro de la UNAM, que está ahí por cerca de la plancha ahora. Ahí tienen un fondo reservado muy bien organizado y muy bien conservado el material. Y lo otro, que es de donde proceden la mayoría de las imágenes en el libro, sí tiene imágenes, no es solamente todo texto. Luego es muy aburrido, ¿no? Proceden de la Biblioteca Yucatanense, que está en el centro, cerca de la catedral, ¿no? Básicamente la cuestión de las imágenes proceden de ahí están los periódicos, los primeros periódicos, y también están la folletería, están los calendarios, están manuales, en fin, está mucho material que fue muy rico para mí. Yo tuve la oportunidad de revisar unos 70 periódicos, no solamente de la Biblioteca Yucatanense, también algunos los puede consultar en línea de la Biblioteca Nacional. Están digitalizados y pues eso me ayudó muchísimo. Otros también, incluso cubanos, se pueden también ver, ¿no? En digitales, y eso fue pues muy rico, ¿no? Porque la mayoría de la información sí proviene de los archivos, pero se nutre de la información de los periódicos. ¿Por qué no nos presenta el libro, doctora? ¿Por qué no lo pone aquí en pantalla para que la gente lo conozca? Esta es la maravillosa obra de la doctora, el libro. A ver, a la cámara número 3.
Levántelo. Así lo puede levantar, ahí está. Ándale. ¿Está bien ahí, Cintia? Sí, ahí está. ¿Sí se ve? Un libro Sí. muy completo, si se ve. Y ahorita vamos pasar en donde se puede adquirir. Está en la librería de la UADI. Está en la librería de la UADI, en el centro. Y en línea también se Y puede. se puede comprar también en línea y no tiene En un costo. ratito más pasamos. Antes de eso, decía que en 1803 se inicia la imprenta en Yucatán. Sí, en 1803. ¿Qué lugar ocupamos en Yucatán? ¿Ya había imprenta en el Sí. centro del país? ¿Tardó en llegar aquí a la península? ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, la imprenta llega en 1813 a Yucatán, específicamente a Mérida. En febrero, el Cabildo meridano le avisan el gobernador de Cuba que va a llegar 2 impresores y una imprenta. ¿Por qué? Porque bueno, a diferencia de otros lugares, Yucatán no tenía una universidad o no tenía un consulado de comercio como Veracruz o una universidad fuerte como México, como la de Guadalajara. Generalmente las imprentas llegan porque hay mercado donde vender, ¿no? Entonces las universidades, pues están los estudiantes. Entonces, el consulado de Veracruz, pues, por ejemplo, generaba también mucha información, ¿no? En este caso aquí en Yucatán no llegó por ahí, llegó a través del ayuntamiento, que en ese momento estaba recién formado por personajes que aquí se le conoce como los sanjuanistas, y que para ser en términos simplistas, pues vienen siendo los liberales, ¿no? Y estaban por el otro lado de la diputación, que estaban, digamos, para seguir con esta lógica, los conservadores, o rutineros, como se les conocía aquí. Entonces el ayuntamiento se entera o le avisan que vienen estos impresores con la imprenta, y por supuesto que lo recibe, porque él sabe muy bien que va a ser tiene todas las posibilidades ahora para difundir las ideas, ¿no? A través de la imprenta, ¿no? Porque lo que hace la imprenta es, pues, cambiar todo. Claro, es algo como que lo comparáramos con la llegada de Internet, ¿no? Porque es abrir la comunicación en masa de aquel tiempo. Es exactamente lo que hizo la Internet, llegar y abrir las comunicaciones hacia Sí, todo el mundo. Entonces, esto es tan importante como eso, doctora. Cambió, y por eso le sorprendía tanto a Antochip cómo es posible, ¿no? Es un invento tan importante que cambió tanto la vida de las ciudades. No puede pasar así desapercibido, ¿no? Porque finalmente cambió la forma pues, antes se hacían los conventos, ahora se hacen los talleres, ¿no? No había impresores, no había los cajistas, que son las personas que trabajan, ¿no? Se necesita ser muy ágiles en las manos, y al mismo tiempo tienen que estar muy concentrados y tienen que tener ahí ciertos conocimientos, porque finalmente están haciendo, ellos están conformando las páginas, que luego va la máquina con la prensa. Va a hacer que sean hojas con ideas, ¿no? Entonces lo hizo mucho más rápido, ¿no? Pues ya no era hacer un manuscrito, luego hacer otro manuscrito, no, ahora era como más masivo. Si podías difundir las ideas. Es que, Miguel, no sé si tú alcanzas a pensar lo importante que fue. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, la imprenta que se guardaban para hacer las impresiones, porque estaba penado por los nazis que te encontraran haciendo promoción, pues tenían que guardarse para hacer impresiones. Imagínate, y aún así lo hacían y arriesgaban su vida porque era la forma. Sí, disculpa. En este caso de la imprenta llegó además en un momento muy importante, porque luego se volvió en un instrumento político y de divulgación de ideologías por ambas partes, porque tanto como conservadores como liberales era la forma en que divulgaban, y allá pues venía después toda la censura y todo ahorita nos vas a contar todo eso que yo a veces me pregunto, ¿qué era una misma imprenta que se la quitaban a uno y se la daban a otro, o habían varias? Ha sido toda una discusión entre los expertos en el tema, no nos ponemos de acuerdo. Ajá. Yo soy de la idea que llegaron 2 imprentas y un solo impresor. Una preguntita, en la hemeroteca hay una imprenta que se exhibe, no sé si allá en espaldas de Tercera Orden.
La Hemeroteca, ¿no? No sé. No es hemeroteca, es Es la de Juan Gamboa, ¿no? Ajá, entonces hay Sí. los retratos de los toros. Bueno, yo recuerdo la última vez que fui y subes a unas escaleras y a un salón y está exhibida una imprenta, pues no sé si es la primera que Es llegó, no estoy segura, no es una imprenta. ¿no? No, es otra máquina. Para, No es la. para grabado, ¿no? Me parece que es la de grabado y ha de ser la de Juan Gamboa, por eso es el nombre, ¿no? ¿De dónde llegaba esa primera imprenta, doctora? ¿Era de Sí. fabricación qué? ¿Americana, gringa? No, viene de España, pero realmente vía La Habana. Okay, era Ahí llega española. la imprenta, ajá, y llega, es lo que pensamos, Ujú. pero no la tenemos. ¿No existe esas primeras imprentas en algún museo? No. Esa que estamos mencionando Ujú. no es una imprenta, o sea, no, hay imágenes, pero de periódico, digamos que son como dibujos, Ujú. no son fotografías, o sea, entonces, pues, Y pues además también había el grabado, pues, no sé, exacto, son grabados. Pichetta era Ajá, el grabadista es lo que más nos acerca a la imagen original de lo que Ujú. después, Ujú. pero realmente esas imágenes de Pichetta ya es como mediados del siglo XIX, Sí. ¿no? Y estamos hablando pues de Del principio. 1913, vía Cuba, ¿no? Con el primer impresor. Yo soy de la idea de que llegaron con dos imprentas, Ujú. porque los pies de imprenta siempre, o sea, donde dice aquí en los libros que quién hizo la publicación, Ujú. son diferentes y son de la misma época. Ujú. Y luego se están contrapunteando, como bien decías tú, porque los periódicos finalmente los agarraron para sus fines. Entonces, por un lado estaban los que estaban a favor de las ideas progresistas y por el otro lado estaban los conservadores que no querían que nada se moviera ni cambiara, ¿no? En los periódicos se refleja esas luchas, no solamente al interior del periódico, no. El periódico El Sabatino, por ejemplo, era conservador. El Misceláneo, que era donde estaba de editor Lorenzo de Zavala, era liberal. Y bueno, Entonces, entre ellos se contrataban y si se respondían, ¿no? A lo que comentaba uno en un periódico un día, el otro le entonces da respondía. ya hay la idea de que es, ¿cómo se llama? Dos imprentas. Yo pienso que sí, varios son. Bueno, de lunes, martes y miércoles te toca a ti y ni modo que se las dividan así, ¿no? Es que la primera imprenta finalmente la traen, pero la traen los hermanos Constante con la idea de que se venda, o sea, como negocio, no tanto para ellos ser los impresores, ¿no? Ujú. La compra Bates, Francisco Bates, que es uno de los sanjuanistas más recalcitrantes, ¿no? Porque él era el síndico, era parte del ayuntamiento, tenía el dinero y la compra. No la pagan completo, o sea, te doy tanto y me quedo en 2 años, te pago todo, ¿no? En Y esa época desde eran entonces dinerales, empieza a ¿no? funcionar. Valía como en ese entonces, según encontramos en el archivo, como 7,000. 7,000 pesos en aquella época, no sé, Pero llega, 70 millones de ahorita. regresa Fernando el Rey. El Ahora Rey. sí que estaba Después de Pepe Botella. ahí como pues en mala situación, pero bueno, se endereza todo, regresa al poder, entonces ya otra vez regresamos, ¿no? Se acaban las ideas liberales, la constitución de la PEPA, la constitución española pues se deroga, entonces todo se trata de regresar otra vez, ¿no? Y aquí igual, a Francisco Bates y a José Zavala y al padre de Quintana Roo, de Andrés Quintana Roo, los encarcelan, los mandan a San Juan de Uruguay, los tienen varios años, y la imprenta, como no la habían terminado de pagar, tenía 2 fiadores, que son justamente Pedro Guzmán y Quijano, que se quedan con la propiedad, compran. Bueno, nosotros tenemos capital, compraron y se quedan a cargo de la imprenta y va. Así es como la imprenta llega y rápidamente cambia, digamos, de manos, y luego a partir de ahí, pues llega el primer impresor de origen español, vía Cuba. Tenemos el contrato, lo encontró Rubio Mañex, contrato donde viene Bates y el José Fernando Hidalgo, llama el primer impresor, se llamaba, y hacen un contrato donde van a decir, bueno, vamos a trabajar por 2 años, yo estoy comprometiéndome a trabajar por la imprenta, tú vas a dar habitación y hospedaje, porque así se acostumbraba, ¿no? Y un salario, ¿no? Y no estoy comprometido a enseñar.
Pero lo cierto es que sí, necesitaba ayudantes, obviamente, y sí aprendí, sí enseñaron el oficio. Los primeros aprendices, digamos, pues fueron porque pues no es escuela, por supuesto. Ahora sí que la escuela era el taller, ¿no? Entonces las personas empezaban desde lo más bajo hasta que ya se ponen a hacer cargo, ¿no? Y los nombres que tenemos son Cesario, Noel, Anguas, el apellido Anguas, y luego vienen César Rodríguez, y luego vienen los Seguí, que es una familia de impresores de La Habana, cubanos, que llegan en 1823, 10 años después. Es toda una familia, llega el papá con sus 2 hijos. Y como ya tienen mucha experiencia, porque habían tenido, bueno, desde sus abuelos ya habían tenido la imprenta, que llegan aquí a buen tiempo, cuando justamente están emergiendo pues mucho más imprentas, y cuando si lo que pensamos es cierto que llegaron 2, después en el 21 ya llegó otra, y así empiezan, y luego ya Campeche va a tener su imprenta en 4, 25, 26, tampoco se ponen de acuerdo ahí. Y así es como empiezan a pulular las imprentas, y por lo tanto pues el trabajo, ¿no? Las publicaciones periódicas, empiezan las personas a aprender. Luego pues ya se hacen cargo, ellos mismos compran, se adquieren una imprenta, ya tienen su propio taller de imprenta, y así es como se va formando. ¿Cómo hacían redituable la imprenta? Ellos al emitir los periódicos vendían esta información o tenemos ese dato. Los periódicos era la publicación más segura. Pues era mediante una suscripción que se pagaba. Y bueno, ellos ya tenían asegurado ese capital. Y lo segundo, bueno, pues lo que siempre hemos notado, pues los libros, las novenas, todos estos libros religiosos también tenían mucho mercado. ¿Ya había revistas para esa época? No, revistas como tal, no. O si le quieres llamar a las publicaciones periódicas como periódicos, porque no son diarios, pues sí podríamos decir. Pero básicamente el insumo con el que se mantienen son los periódicos. Están también los manuales, ahora sí que las escuelas también generan. Hay muchos manuales de la religión, los misales, los novenas, todas estas cosas. Un mercado que se genera a partir de algo nuevo, porque entendemos que previo a la imprenta, pues no había absolutamente nada de esto. Entonces llega la imprenta y ahora sí tengo la posibilidad de tener un novenario, sí tengo la oportunidad de tener, o sea, se genera un mercado nuevo, rompe el hielo esto. Ajá, y además ya hay mucho más, porque antes las publicaciones se mandaban a hacer a Puebla o España, pues, estaba cerca, México, cuando no había imprenta. A partir de que lo hay, ahora pues empiezan a publicar, ¿no? Los manuales libros escolares, también, los libros, los propios, hay una gran cantidad de autores locales yucatecos que empiezan a publicar sus poesías, sus cuentos, sus obras de teatro. Bajan los costos, y era más barato tal vez. Pues el papel siempre fue uno de las grandes cosas que era lo más caro, ¿no? El papel no había aquí en una fábrica de papel. Venía de La Habana, básicamente, o la tinta, tengo entendido por lo que he visto, lo hacían también aquí, pero también venía. Pero lo más caro, digamos, era el papel. El papel que se hacía, sí. que era de importación prácticamente todo. Sí, básicamente venía de La Habana. Y veo que los cubanos están muy relacionados siempre con la cuestión de la imprenta y el periodismo, ¿verdad? Pues sí, estas familias Seguí, que fueron de los primeros que llegaron, y no fueron los últimos, venían 3, y los 3 tenían trabajo, papá y los 2 hijos, y luego ellos empezaron a trabajar en una imprenta y luego crearon su propia imprenta. Entonces ya se llamaba Imprenta Lorenzo Seguí y Hijos, ¿no? Imprenta Seguí y Hijos. Variaban los títulos, pero ahí es cuando claramente se ve cuando hay una continuidad, cuando hay familias que se dedican a esto y que continúan, ¿no? Porque le ponen primero imprenta de José Dolores Espinosa, y luego ya imprenta de José Dolores o la imprenta de Gamboa Guzmán, el hermano de Juan Gamboa, imprenta de Gamboa Guzmán, mi hermano. Y ahí es donde uno va viendo cómo van las generaciones entrando al negocio, ¿no? Yo lo que trabajé aquí es justamente 4 impresores, me dediqué a seguir la pista en cuanto a su trabajo y su trayectoria de vida, porque finalmente va relacionada, ¿no?
Fue la familia de los Seguí, justamente esta familia que viene, tiene sus orígenes en Mallorca, de ahí se fueron a Cuba y de Cuba vinieron. Luego está la familia de los Espinosa, que también el papá era un piloto, era un navegante de la Real Armada Española, él era de Málaga, viene para acá, se casa, tiene hijos, y uno de sus hijos es José Dolores Espinosa y Loza, que es el papá compra la imprenta y se la pone a su hijo. Hay algunos pies de imprenta donde sí aparece todavía el papá, José Martín Espinosa de los Monteros. Pero finalmente quien ya aterriza, se dedica al negocio más, digamos ya con más presencia es su hijo. Y del hijo luego viene, no sus hijos, porque él no tuvo hijos, tuvo puras mujeres. Entonces tuvo 6 mujeres, pero tenía un hermano, y ese hermano tenía ahí mujeres, pero más bien tenía hombres, entonces lo que hicieron fue casarse entre primos. Esa es otra de las cosas que tiene en común este gremio con otros gremios, que es un gremio, digamos, cerrado, donde no se presta mucho a que yo te enseño, ven a aprender, no, es entre familia y se queda en negocio entre familia. Entonces se casan entre hijos de impresores, o en este caso se casan entre primos para mantener el negocio con ellos. Y pues, ese es el caso de la familia Espinosa. Por eso la genealogía de los Espinosa es tan interesante y por eso duró tantos años. Realmente vieron la manera de que su negocio tuviera esa trascendencia y era una de las imprentas más fuertes. Sí recuerdo algo de eso. De las estas imprentas llegan a Mérida y se ubican, me imagino que principalmente en el centro de la ciudad. Centro, sí. Y ahí se crean sus talleres y sus... Sí. A mí lo que me faltó hacer, que ya no me dio tiempo, ya me estaban correteando para titularme, pero me hubiera encantado hacer un mapita con las imprentas principales donde estaban localizadas. Sí, porque hubiera sido curioso ver qué tan cercanas estaba una de otra, ¿no? Sí, hubiera sido muy interesante, porque finalmente pues te deja la huella, la foto, donde estás viendo qué tan cercanas estaban, porque además se cambian de lugar, entonces eso es lo que hace también complejo, ¿no? Hay que estarle siguiendo la pista. Generalmente los pies de imprenta de las publicaciones con las que contamos, ahí viene, digamos, Ese la pie de calle. imprenta, ¿por qué lo hace tan especial? ¿Cómo puedes diferenciar de un editor a otro? Es como una firma, el pie de imprenta que hablas. Sí, porque viene el nombre de la imprenta y viene la dirección. Y pues ahí viene el nombre de la imprenta, Espinosa, imprenta comercial, imprenta de Ignacio Mena, imprenta de Poveda, imprenta de la familia Corrales. Entonces eso es, y la dirección. Tenemos algunos comentarios, Cintia, cuéntanos. Claro, tenemos acá la imprenta Manlio. Tuve el privilegio de recibir su visita en el Museo de la Imprenta Manlio Herrera Mo, aquí en Mérida, GHC. Muchas gracias a la imprenta Manlio. Pero, sí, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Saludos. Don Manlio es una excelente persona y es un gran impresor, tiene una imprenta que también es de familia, y dentro de su imprenta tiene un museo con varias imprentas, varias máquinas, y generalmente invita a las escuelas, van a visitarlo porque tienen un buen stock. En el libro vienen las imágenes de varias de las imprentas que ya son como de 1870, más o menos del siglo XIX, o sea, no son de las primeras, pero están en muy buen estado y el museo es una cosa preciosa. Interesante. Pues ojalá nos pudiera mandar su dirección para que podamos saber dónde está ese museo y visitarlo, ¿no? ¿Qué más tenemos, India? Roger Fuentes Campos, un saludo para el abogado Miguel Fernández. Muchas gracias. Ahí está, Roger. Muchas gracias por estar con nosotros, Roger. Y tenemos a Vic, saludos Mike. Muchas gracias. Ahí está, es sinónimo Vic. Víctor. Ahí está, ahí está. ¿Cuántos capítulos tiene el libro, doctora? Buena pregunta. Los capítulos tienen 3 grandes apartados. En el primer apartado hablo sobre la llegada de la imprenta, justamente, y la llegada de estos hombres nuevos, que es como le llamo yo, que son los cajistas, los impresores, los tinteros. Y también ahí me dedico a ver a la imprenta como negocio.
no pensando en los productos, no pensando en la persona, sino más bien como cualquier negocio. Correcto. Qué interesante, ¿eh? Ahí luego en ese primer apartado viene, digamos, la parte de José Carbonell Hidalgo, que es el primer impresor, la familia Seguí, que es la que les comentaba, que es Mariana Lorenzo y Antonio, y la familia de los Espinosa y la familia de Gamboa. Cada uno, digamos, tiene un capítulo donde me dedico a hacer su trayectoria de vida y su negocio, ¿no? Hablar de su taller de imprenta, ¿no? En el segundo apartado, ahí es donde me dedico a ver los productos de la imprenta. ¿Qué es lo que vendía la imprenta de José Dolores Espinosa, la de Seguí, la de la familia Gamboa, los periódicos, pues toda la boletería, los cartelarios, con lo que les comentaba de Espinosa, ¿no? También ahí veo el arribo de los primeros libros, que eso es como otra parte, ¿no? De esto, ¿no? Lo veo desde la entrada de los puertos, pero también desde los archivos, porque finalmente cuando llegan los franciscanos, vienen a evangelizar y ya llegan con sus libros. Finalmente se necesita, ¿no? Ahora sí que decir la palabra, pues necesita. Entonces, desde los archivos, desde del siglo XVI, ya estamos ahí viendo que están pidiendo permiso para que les dejen traer sus libros, porque había todo un control que no quería la corona española que se trajeran libros, porque digamos que podían hacer ruido, ¿no? Finalmente era eso, ¿no? Y luego están los anuncios de los periódicos, que era lo que yo decía hace rato, que grandiosa la información que tiene, porque viene ahí las entradas de los puertos, el de Progreso sí, pero es mucho más avanzado, pero el de Cizal, y ahí es donde viene registrado, ahí es donde me dediqué a revisar estos periódicos para ver qué es lo que entraba, pero en materia de libros. Y entonces ahí sé qué libros entraban. No decía, digamos, era raro encontrar el desglose de los títulos, pero sí de las cantidades y la afluencia. Y a quién se lo adjudicaban, a quién venía consignado, o para quién era, ¿no? Y luego también las tintas, como les comentaba, el papel de donde venía, las máquinas prensas, por eso sabemos que venían de Estados Unidos, de Nueva Orleans. Y eso no era una cuestión solamente en Yucatán, también en la Ciudad de México. De ahí era donde procedían las prensas, de Nueva York en Estados Unidos. En cambio, la tinta pues, podía variar más de lugares, ¿no? Y el papel pues, nos quedaba cerca de La Habana realmente, o Nueva Orleans. Claro. Y a mí en el capítulo 3 ya me dedico a hablar sobre la difusión de las publicaciones, o sea, los lugares donde estaban a la venta estos libros, cuáles eran las formas de difusión, o sea, la publicidad, digamos, cómo aparecen los periódicos, que también están las fotos aquí, de la imprenta de Lorenzo Seguí, y viene todo lo que viene listado, ¿no? De sus libros, ¿no? O la venta por suscripciones también, ¿no? La revista, en este caso, por ejemplo, el periódico El Mus, ¿no? La lista de sus suscriptores, también conocemos quién eran los suscriptores, a veces conocemos a qué se dedicaban, hombres, mujeres, de dónde venían, y así sabemos hasta dónde llegaba el periódico, hasta dónde llegaba la publicación periódica, qué tan lejos viajaba, ¿no? Y una de las cosas que justamente sorprende es que se piensa siempre que, pues, que vivíamos muy aislados aquí en Yucatán, pues, como en una isla, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, hay mucha litoral aquí, pero eso al contrario, lejos de hacernos como encerrados, nos abría muchas cosas. Claro. Estábamos muy bien enterados de las noticias que pasaban, todo lo que pasaba en España con el rey. Estábamos enterados a través de los marineros, a través de los papeles impresos que llegaban de otros lugares donde se había imprenta, de lo que estaba pasando con los insurgentes, con Hidalgo, con Morelos. Al final de cuentas hay que recordar que el contrabando en Yucatán siempre fue. Siempre ha sido. Y por lo que mencionas de los franciscanos que traían libros y demás, yo me imagino que todos los libros de corte liberal, pues realmente venían de contrabando. Pues algunos, por ejemplo, me da mucha risa el caso de Zavala, que habla, él mismo lo dice en su libro, que dice cuando estudió en el colegio, en el seminario de Alfonso, decía que la biblioteca tenía libros que estaban prohibidos en cualquier lado, pero habían pasado ahí porque no se habían tomado la nota. De verdad. Acercar un poquito el micro. Ok, sí, así. Que decirme porque no entiendo. Entonces, sí, tenían que... Él lo dice con mucha risa, diciendo, estos libros que estaban prohibidos, aquí los pude leer, ni siquiera tuve que conseguirlos por contrabando ni nada. En la biblioteca cuando... Exactamente.
Y eso es, a mí siempre me dio muchísima risa. Otra cosa que también veo en la parte, ya en el tercer capítulo, es los espacios de lectura, ¿no? Estos lugares, las tertulias, las sociedades literarias, los gabinetes de lectura, que eran una especie como de locales, donde se podía, entrabas, pagabas una cantidad y tenías derecho a leer todos los periódicos. Y venían periódicos de México y también venían periódicos de Europa. Y estaban también estas, le llaman, pues, bueno, obviamente las bibliotecas privadas, pero pero ahorita me acordé lo que yo iba a decir ahorita que se me fue la avión, era decir que, bueno, era una sorpresa. Uno piensa que está uno aislado y no se entera de nada, pero realmente recibíamos periódicos, publicaciones periódicas del DF, ¿no? Y son las que, por ejemplo, en el gabinete o en estas bibliotecas privadas lo podían consultar. Pero también nuestros periódicos también llegaban a la ciudad, también llegaban a Veracruz y a Tabasco. Y eso a mí me sorprendió porque siempre pensamos, bueno, pues sí, siempre traen las cosas del centro y nunca es al revés. Pero no. Sí, Aquí sí era al revés. Aquí había periódicos, por lo menos 3 que yo pude localizar en mediados del siglo XIX, donde se mandaban al Instituto Federal y ahí también se mandaban a Veracruz y ahí también. Y eso a mí me pareció muy interesante porque abate la idea de que estamos encerrados y no sabemos nada, y también la idea de que las cosas de aquí no tenían valor afuera. No necesariamente. Eso sí pasó. Y bueno, no quise dejar pasar, aunque me costó mucho trabajo, hablar sobre los operarios, las personas que trabajan, que son los que realmente hacen y producen los libros, ¿no? Son los cajistas, los publicistas, ¿no? ¿El cajista qué hacía? Bueno, pues ahora sí que don Malio sabrá decirlo mejor que yo, porque no soy muy experta, pero tengo entendido que es el que forma las letras. Las galeras, que le llaman, para que va formando la página. Pues tiene que tener, digamos, mucha destreza manual con las manos, pero también mucho coco, porque te está formando, ahora sí que lo que el manuscrito viene aquí, él lo está pasando a letras, y lo tiene que estar poniendo acomodado para que esté cuadrado, para que esté... E inclusive una cuestión estética, porque pues no es así nomás, avienta, ¿no? Debe estar bien formado, me imagino que no se mueva, porque luego vemos muchos, no sé si se han fijado, muchos libros que están que no se ven, está toda chueca la hoja de plano. Bueno, pues eso habla de la persona que estaba operando ahí o estaba aprendiendo, ¿no? Entonces la hoja le salió chueca o algo pasó, ¿no? Pero no, aquí hasta las viñetas, los puntos, las comas, todo eso tiene que estar bien armado y además rápido, ¿no? Porque don Mario lo sabrá tal vez mejor, pero en otras partes había personas que se dedicaban, digamos, a trabajaban los periódicos. Era como que tenía que ser más rápido porque la información se daba y al día siguiente otra y así, ¿no? En cambio, los libros, bueno, había que hacer más detalle, pero también al mismo tiempo había más tiempo. Había como, digamos, esa especialidad tal vez, que aquí no la pude detectar, pero sí había gente que tal vez se dedicaba más bien a periódicos y esa era su principal virtud, o no sé cómo llamarlo, pero él era el encargado de eso y había otros que podían armar una cosa más con calma. Poner una imprenta, doctora, en aquel tiempo, bueno, sabemos que la imprenta al gobierno le empezó a pesar, porque era un medio que distribuía mucha información y esto podía ser información a favor o en contra del gobierno. ¿Hay alguna parte donde los impresores de aquel tiempo hayan descrito si tuvieron problemas con el gobierno de alguna manera Impresores. Sí, claro. La última parte del libro, yo quise hablar sobre la legislación de imprenta, pero es un tema complicado, ¿no? Y luego, si lo ves, en el siglo XIX las leyes cambiaban constantemente, ¿no? Entonces lo que yo hice fue agarrar varios casos, estudios de sucesos que pasaron, que tenían que ver obviamente con las imprentas y estaban demandándose entre ellos, y el impresor era el que tenía que mostrar el original para ver si decía eso que el otro estaba diciendo que le dijeron. Entonces eso a mí me pareció muy interesante porque finalmente es como el impresor
además de todo lo que tenía que ver, pues tenía que pagar salarios, ver los insumos, estar viendo dónde se conseguir siempre los nuevos trabajos, ¿no? Y estar viendo que se generan ventas al mismo tiempo, también tenía que estar haciéndose cargo de las cuestiones legales, ¿no? Muchos de los impresores que veo aquí de plano contrataban a un abogado, le daban poderes para que en su defensa fuera a defenderse de todas las difamaciones y acusaciones que había, ¿no? En muchos casos los impresores llegaban a, porque las leyes antes eran muy estrictas y si tú no podías comprobar o no tenías el original, eras el responsable, porque finalmente era el responsable de la empresa y pues tenía que hacerse cargo. Yo nomás retomo 4 casos al final para darnos una idea de cómo era la legislación a lo largo del siglo XIX y cómo se aplicaba y cómo los impresores se defendían, como porque encontraban la manera, digamos, de salirse, de lavarse las manos y de salir lo mejor, ahora sí que lo menos. En el siglo XIX, esa de la censura que llegaba el gobierno, les quitaba la máquina y los metían a la cárcel. Eso me parece que pasa más ya para el 20. Sí, siglo XX, ¿verdad? Sí, para el 19 no vemos eso, más bien son los impresores que personalmente están ahí o tienen su abogado, están ahí litigando, ¿no? Después la represión y la censura fue más fuerte en el siglo XX que en el XIX. Yo mi trabajo no llega no abarca eso. Pero sí he leído por ahí que hubo un caso, ¿no? Me parece que el diario del Sudeste. Sí, me parece que sí leía. Claro, R. Menéndez le quita, perdió la revista, después ya abrió el diario Yucatán y hay otros casos también aislados por allá que he leído, ¿no? Sí, yo realmente me quedo ya no quise continuar, como siempre tenemos que ponernos límites, ¿no? Y yo realmente me propuse hacerlo hasta que cambiara, ¿no? Antes de que cambiara la forma, ¿no? Porque la imprenta se mantuvo bastante pareja en cuanto a innovaciones, no hubo grandes diferencias desde casi desde que la inventaron hasta el 19. Fue ya como a principios del 20 o finales del 19 que empezó a cambiar, entonces ahora sí, ya entró otro sistema diferente y luego los minutistas y eso cambió. Pues nuevamente todo, me imagino que no revolucionó porque ya había revolucionado con la llegada de la imprenta de por sí, pero me imagino que ha de haber hecho una cosa todavía más rápida, todo el trabajo, ¿no? Y a lo mejor seguramente menos operarios, que es lo que se hace. Sí, claro. Las máquinas finalmente sustituyen a las personas. Me comentan que creo que se están alejando un poquito del micro, doctora. Hay que jalarlo un poquito porque en el momento que gira, pues ya no se escucha. Exacto, gracias. Gracias. Esto quiere decir que en un tiempo los impresores también fungieron como periodistas porque tenían que ir a hacer reportajes o algo para obtener temas o les llegaban las solicitudes de trabajo. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, hay una tipología, digamos, o varios tipos, o lo han organizado así para entenderlo mejor. Hay unos que no solamente son impresores, o sea, no son escritores y tampoco son editores. Simplemente lo que les llegaba y les decían imprimir. Hay otros que al contrario, sí son impresores, pero también son editores y también son dramaturgos, poetas, como Aldana, la familia Aldana Rivera. Y hay otros, ahora sí que otro mercado que no son impresores, son libreros. Y solo se dedican a vender los libros. En el tiempo que yo trabajé, básicamente hacían todo. Fíjate que me surge ahorita una duda. Que ahorita que me estás comentando por los impresores. El hecho que tú seas el fundador de un periódico en el siglo XIX, no necesariamente te hacía propietario de una imprenta. Formulo mejor mi pregunta. De cuenta, yo en el siglo XIX creo mi periódico, como aquel uno que se llama Sal y Pimienta y demás. Ajá, entonces... Pimienta y mostaza. Pimienta y mostaza, correcto. Yo tenía yo era propietario de un equipo, de una imprenta, o acudía a un impresor para que, obviamente le pagaba para que me hicieran mis publicaciones. No, ellos eran dueños de... Sí, en el caso, por ejemplo, de Gamboa, de Pimienta y Mostaza que estás hablando, esa familia
José Encarnación era el impresor, él aprendió el oficio en las imprentas de la familia Espinosa, se casó con una de las hijas del dueño, que en ese entonces era Miguel Espinosa Rendón, y aprendió el oficio con ellos. Tuvo su propio negocio, imprenta Gamboa Hermanos, imprenta Gamboa Guzmán, y sacaba sus periódicos, como Pimienta y Mostaza. Y él era el editor. Y seguramente, bueno, al ser el editor, él revisa todo y escribe la primera plana generalmente, ¿no? Va a dirigir. Tenía muchos, pues también, no editores, pero gente que escribía, o sea, plumas, ¿no? Como le llaman, ¿no? Y les pagaban, ¿no? Y escribían, pues, cuentos, poesía, ensayos, ahora sí que... Los primeros novelistas yucatecos eran entregas periódicas, cada capítulo del libro, Lidio Ancona, Justo Sierra, que solo tenían los periódicos, y era un gran, ahora sí que de ahí agarraba mucho la gente feliz estaban esperando la siguiente publicación para capítulo. Continuar con la lectura. Así lo hicieron, por ejemplo, con el famoso libro del Conde de Montecristo, ¿no? De Alejandro Dumas. Aquí se leía mucho. Y lo que hacían era justamente al final, digamos, ya de la parte de abajo del periódico, dedicaban con letra todavía más chiquita, ponían, digamos, que será, no sé, 1, 2, 3 hojas del libro del Conde de Montecristo, por ejemplo, ¿no? Y la siguiente número venía otra vez las siguientes y así. Y luego al final incluso ellos se ofrecían a hacerlo ya, incluyendo el costo, digamos, ahora sí que por la publicación, se ofrecían a encuadernarlo todo junto y ya tenían su libro del Conde de Montecristo, ¿no? Muy interesante. Sí, también, por ejemplo, las sociedades literarias generaban trabajo, porque ellos juntaban, digamos, un capital para poder publicar la obra de algún dramaturgo, de alguna persona que les interesaban, y iban a la imprenta y ahora sí que les daban el mamotreto, el manuscrito, y la imprenta se encargaba, ¿no? Otra cosa que también era bueno, pues era tener los contratos con el gobierno, ¿no? Encontré yo en el archivo varios contratos que hacían con las, ahora sí que con el gobierno, con el poder político, con el gobernador, con el área de esa, para que les publicaran su propio diario de ellos, el diario oficial del gobierno, lo que vendría siendo, y las publicaciones que sacaran ellos, la Constitución o proclamas, exactamente, y eso pues también, ¿no? En otras ocasiones ellos mismos se arriesgaban a hacer una publicación de algún manual, por ejemplo, escolar, y lo sometían, digamos, al Consejo de Educación, lo que vendría siendo la Secretaría de Educación en ese entonces, someterlo para que lo consideraran como una obra de texto oficial, ¿no? Y eso, pues imagínate, una obra de texto oficial, pues ya todas las escuelas. Si se pudiera considerar dentro del libro, doctora, dice que se refiere a algunos impresores específicos. ¿Cuál podría usted considerar que fue el impresor más importante que tuvo en el siglo XIX? La familia Espinosa. La familia Espinosa. ¿Esa se conservó hasta el 20? Pues el calendario Espinosa está hasta el 72, 74. Fíjese. Y yo, cuando hice la investigación, encontré a la imprenta ahora sí que los descendientes de Espinosa, y la tenían todavía en el centro. O sea, la familia Espinosa fue fue la impresora de las imprentas más fuertes que hubiera. Sí, y más longevas. Y más longevas. ¿Ellos tenían alguna característica especial? ¿Se dedicaban específicamente a algo? Sí, las cuestiones religiosas. Hay un catálogo que se conserva de las publicaciones de ellos como de 1890, 68, 94, hay varios, y ahí vienen todo el listado de sus publicaciones, y los analizo aquí, y revisando, digamos, ahora sí que contándole, la mayoría era de temas religiosos. Digamos que era como su especialidad, ¿no? No solamente tenían libros, también vendían figuras religiosas, pero tampoco es que es curioso, las imprentas, pues sí, uno pensaría venden libros, pero no, también vendían de todo. Sobre todo, por ejemplo, los Espinosa en un tiempo vendían remedios para los padecimientos. Encontré una cantidad de remedios que anunciaban en sus publicaciones, ya sea sus calendarios o sus libros en la parte de atrás,
venía una cantidad increíble de medicamentos, de remedios, ¿no? O sea, una familia muy innovadora, ¿no? Sí, Sí, también vendía plantas, vendía semillas, vendía estas figuras religiosas, o sea, vendía muchas cosas que ahora Es como consideramos uno de que tus- no está en una imprenta. Bueno, pues Ujú. podría ser ahora lo que le llamaban una miscelánea. Es Bueno, lo que pues, dices aquí en uno de tus trabajos, la imprenta de José Dolores Espinosa e hijos, imprenta, librería o miscelánea. sí, no, ese sí, que encontraba uno semillas para hortaliza, plantas. Es que fíjate, Miguel, doctora, que yo en alguna ocasión vi un folleto que decía impreso por Espinosa Hijos, algo así. Y precisamente le pregunté lo de la especialidad porque yo recuerdo haberlo visto en el Paje. ¿Te acuerdas del Paje? Sí, claro. Estaba sobre las 67 con 64, 60. ¿No? y- Plaza Dorada también tenía, ¿no? pues sí, más reciente. Pero el Paje, el primer Paje que yo recuerdo de los 70s, 80s, estaban ahí sobre las 67 con, creo que 62. Ujú. Ahí había una tienda del Paje. Y ahí vendían muchas revistas y libros religiosos. Y O sea, al final de cuentas venían todas las cuestiones religiosas, santos, cirios, rosarios. De hecho, cuando ya hacíamos, ibas a hacer tu primera comunión, allá ibas a comprar todo para tu primera comunión. materiales escolares, Materiales escolares. plumas, lápices, reglas, hojas, cuadernos, vendían Sí. de todo. Sí, pues yo recuerdo que ahí en el Paje estaba la sección de libros y folletitos, porque yo recuerdo unos folletos que decía también No, quien Espinosa. los tenga son una joya. Y creo que ya no existe ese lugar, ¿verdad? El Paje ya no existe. No sé si usted lo conoció, el Paje, No. la tienda del Paje. Son de No, me acuerdo todavía colección. los de Plaza Dorada. Todavía hace Sí. relativamente poco, ¿no? Te he hablado de 15 años, una cosa así. Si Yo alguien doy- los tiene, habría que conservarlos bien porque son unas La joyas. tienda, o sea, pero no sé si... La tienda del Paje que estaba allá, yo la recuerdo mucho porque era exclusivamente religiosa. ¿Te acuerdas? Vendían todo lo que era cosas religiosas. Por eso me vino a la Misales, mente, ¿no? Biblias, devocionarios, o sea, de todo ese tipo de... Entonces era muy curioso porque iban a la tienda del Paje, compraban su revista o su folletito y todo, Ujú. y luego doblaban y había una peluquería en aquel tiempo sobre esa calle que se llamaba la Peluquería México. No sé si también la conociste, la Peluquería No. México, que iban a llevar a sus hijos, entonces se sentaban los Ya, niños, ya ver. estamos hablando de los 70s, y ellos se sentaban a leer sus libros estos de... Y yo tengo en la mente que decía Espinosa, y por eso vino la pregunta de que si se dedicaban especialmente a algo, y fíjese, le pegó a lo religioso, ¿no? Religioso. De que sí ocurría. Y alguna que haya desaparecido en ese periodo y no haya avanzado, o no se mantuvieron, siempre fueron Por ejemplo, imprentas. la familia de los Seguí. Los Seguí desaparecieron antes del 1850. Yo ya no encuentro más publicaciones después de esa época. Y bueno, ese es por lo que lo digo, ¿no? Y además, si ves su genealogía, bueno, él tuvo varias hijas, pero solo un hijo, y el hijo se murió muy pronto, muy joven. Entonces, y no estaba, no se dedicaba ahora sí que al negocio del papá. Entonces, parece ser que más bien estaba como metido en cuestiones de cigarrería, Ujú. y se murió muy joven, y entonces la imprenta, por lo menos de ese hijo de Mariano, que se llama Lorenzo, no continuó. Y el caso de su hermano, que se llama Antonio, también se le pierde la pista y no se encuentra ninguna publicación, porque esa es la otra. Si no contamos con el impreso, pues no podemos tener la certeza de que continuó, o de que más bien lo que pensamos es que se terminó, ¿no? Y lo mismo tal vez con la familia Gamboa. Ahí me parece, porque la familia Gamboa me costó mucho trabajo, porque hay poca información, pero en 1930 él ya estaba muerto, y la esposa, pues ella era viuda, y lo sé por un censo que se encontró, y yo creo que vendió el negocio antes a otra persona, y seguramente cambió de nombre, ¿no? Bueno, aquí nos muestra Carla una publicación en Facebook del Paje, fíjate, tienda de productos religiosos de Google Maps, y dice que ¿Todavía está? sí, Pero y ahorita aparentemente sí, ya vende artículos religiosos, incluso hay una foto
de un librero. A ver, corriendo así, yo voy hay a ir. hay que ver, dice que está en la, Corriendo. pero fíjate, aquí dice que está en el mismo lugar, ¿eh? Calle 67, 507, entre 60 y 62, exactamente donde estaba. Exactamente donde estaba. O sea, dice que no se ha movido. Pero sería bueno visitarlo, a ver si ahí siguen esos libros, porque ahí estaban. Claro, estamos hablando de muchos años atrás, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, ¿dónde, Miguel, se pueden conseguir el libro de la Los doctora? libros, Tienes la... yo tengo, se lo pasé a Cintia. A ver si lo No se lo puedo tenemos. poner en la pantalla, pero ya ves que está como los timbales. Oye, Sí, súper tiene interesante libros, porque yo insisto, la llegada de la imprenta a Mérida es tan revolucionario como la llegada de Internet, ¿eh? O sea, Sí, en lo que no. Sí, Y hay pero fue- muchos más impresores que yo no trabajé, Ujú. que solamente en alguna, ahora sí que los encontré y los jalé y los tengo en alguna parte del libro, pero no profundicé, digamos. Ujú. Yo lo profundicé en estos 4 que eran como que los más fuertes, Ujú. pero había mucha competencia, había muchos. Y bueno, Pedreras, también los especializado corrales, también, por ejemplo, si los espinosos especializados. eran religiosos, hacían cuestión, periódicos, política, no sé. Sus periódicos de los Espinosa también eran religiosos, estaba muy Religiosos. relacionado con el obispo Crescencio Carrillo Ancona, Ancona. o sea, tenía mucha relación. Igual los Gamboa también eran, pero los Gamboa tenían un gusto, digamos, Pimienta y Mostaza es un periódico precioso, ¿no? Mm. Es padrísimo cómo está todo, la tipografía y las viñetas y las imágenes. Era reconocido por el trabajo que hacía, que era un gran trabajo y que estaba a nivel de nacional y hasta europeo. Porque los trabajaba Gamboa. con los Gamboa. Finalmente, pues su hermano era Juan, ¿no? Que fue un pintor, él fue un impresor, su hermano Pedro Gamboa, creo que tenía que ver con el circo teatro. Circo Teatro Yucateco. Ajá, era socio y Ujú. se dedicaba mucho a traer Artistas. artistas de La Habana, de Cuba, mucho. Me imagino que entonces todos, por ejemplo, los programas de las obras y Seguro. todo, ellos lo imprimían. Sí, Gamboa trabajó mucho la parte literaria, o sea, como decíamos, familia Espinosa religiosa, Gamboa, novelas, teatro, Poesía. todas que las hubo de Lijo mucho Ancona poema. ellos los tienen publicados. O sea, por ejemplo, yo localicé más de 10 o 10 por lo menos. Y todas son publicadas por Gamboa Guzmán. El periódico Pimienta y Mostaza, lo que es un periódico literario, no es un periódico político, ¿no? Ujú. Es al contrario, ¿no? Y estaba muy bien armado, como les comentaba, y el contenido también es muy interesante, ¿no? En su momento de haber sido, pues creo que hay dos, primero se llamó así Pimienta y Mostaza y luego tiene otro nombre, porque también, como pasaba con los periódicos, iban y venían, ¿no? Duraban unos años, se acababa y luego surgían otros y así, ¿no? Otros en cuestiones electorales, cuando una de las elecciones es una cantidad de periódicos que encuentra uno que no vuelve uno a ver, porque nada más eran para el momento. Para el momento. De hecho, los impresores siempre estaban buscando personal, nunca se daban abasto. ¿Será que tengan una relación los Gamboa con los Gamboa de Joctum? No sabemos. No sabe. No sabemos. Sí. Los Gamboa eran muy conocidos aquí en Mérida, incluso relacionados con varias familias, con familia de nosotros, Ricalde Gamboa, y muchos provenientes de Joctum, Yucatán. Y muy famosos. Bueno, Ricalde Gamboa, pues, Graciano Ricalde, que es un científico muy importante aquí en Mérida, que tenía su casa ahí en el remate del Paseo Montejo. No sé si viste, desde el remate del Paseo Montejo hay un hotel. Ajá. Ustedes van a ese hotel, hay una placa que dice, esta fue la casa de Graciano Ricalde ¿Dónde Gamboa. está lo de Fonatú? Está un hotel. Es de enfrente. Sí, creo que está enfrente. Ese es el remate, exactamente, se ponen las artesanías los sábados. Ya. Ahí hay un hotel a un ladito, donde hacen el sábado de México. ¿Cómo se llama? Lo que hacen, el evento que hacen los sábados. Sí, la noche mexicana. La noche mexicana, ahí está. Entonces, los Gamboa es una familia que estaba muy metida en muchas cosas aquí en Mérida, ¿no? Así que pues no se extrañaría. ¿Encontramos el lugar? ¿Cintia? ¿Encontramos lo que estamos buscando? Te digo que está con... Ahorita para ver. Sí, ahorita. Pero mientras la encuentras, Cintia, tú sientes que la imprenta pues fue un instrumento fundamental que para el desarrollo de la cultura en Yucatán,
Primero que antes de la imprenta, por ejemplo, todo ese arte literario que salieron los novelistas, los dramaturgos, los poetas, independientemente además de los periodistas, porque todo el siglo XIX está plagado de periodismo. De hecho, casi todos los personajes importantes de esa época eran dramaturgos, eran políticos, eran periodistas, eran poetas, o no sé, el mismo Olegario Molina, que además tenía dos profesiones, era abogado, era ingeniero, pero además fue maestro, también pedagogo, y además era periodista en la época. Él era uno de los idealistas de Cepeda Peraza, y escribía en los periódicos. En ese grupo está Januario Manzanilla, está Eligio Ancona, Benito Aznar también. Benito Aznar, Eligio Ancona, Jerónimo Castillo. Jerónimo del Castillo. Cisneros, José Antonio Cisneros. Sí, aparece mucho. También aparece, son esos que además eran poetas y dramaturgos y Gertrudis Tenorio Zavala, la también, nieta de Lorenzo. Rita Cetina. Pero todo eso se logró gracias a la imprenta, porque yo creo que antes no había desarrollo literario en Yucatán. No, pues fue una de las cosas que la imprenta para bien trajo, ¿no? Justamente el desarrollo local de todas estas personas, ¿no? Que pudieran tener un lugar para publicar todo lo que tenían. Imagínate, tenemos un saludo por allá, estoy leyendo. ¿Cintia? Sí, tenemos un saludo de Celia Guevara. Muchos saludos al licenciado Miguel y a la doctora Marcela. Muchas gracias. Ahí está Celia viendo nuestros programas. Gracias. Y sí encontramos esto. ¿No lo encuentras, Cintia? ¿No? Está en tu correo, ¿no? Sí. ¿Algo pasó ahí? No sé. Está en el... No lo pudiste abrir, ¿verdad? Es un PDF, no es un... Es un PDF. No es un PDF. Sí, es un PDF. Ahí está. Ahí En Mérida lo tenemos en la librería de la Universidad Autónoma de Yucatán, que está en la calle 60, número 491A por 57 Centro. Todos saben dónde está la librería de la UADY, pero pues si no, ahí se los dejamos. Interior del Centro Cultural Universitario de la UADY. Ahí está el teléfono, el 99-99-30-0900, extensión 26117, y pueden mandar también un correo. Ahí están desde las 8 de la mañana hasta las 6:45. Y si no estuviera ahí, si ya están, no, hay todavía, pero si acaso se agotan, lo pueden solicitar en México a ese correo electrónico y no tiene costo de envío. Y hay la versión electrónica también. Y hay la versión electrónica que al final pongo ahí el HTTPS donde pueden accesar. En México lo pueden solicitar a la librería Guillermo Bonfil Batalla del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, Casa Chata, Hidalgo, Matamoros, pero pueden ustedes, si están en Mérida, pedirlo a través del correo ventas@ciesas.edu.mx, pero también pueden llamar al teléfono 55 57 47 50 82 en la extensión 1605, y como dice la doctora, no tiene costo de envío, y de verdad van ustedes a tener una obra literaria fantástica, súper importante. Como decía Miguel, no hubieran pasado muchas cosas en la llegada de la imprenta, Miguel. Y en formato electrónico, a través de la página www.librosciesas.com. Ahí está. Si ustedes también pueden enviarnos un correo o pueden ponernos acá su nombre y su dirección, si ustedes están interesados en verlo, créanme que no se van a arrepentir. Es una obra, y además tenemos el orgullo de que nos lo están presentando aquí en México Inteligente, además de la Filey y todo este lugares importantísimos, ¿no? De lectura. No sé si para despedirnos pudiera leer una pequeña... Por supuesto, doctora. Háganos usted el honor. De un periódico que se llama El Estado de Campeche, Semanario de Política y de Variedades, de 1887. Dice: la imprenta desmorona sin metralla lo que otros no derriban ni a balazos. La imprenta es un gigante de 1000 brazos que gana cada día una batalla. Este siglo es de lucha y de tormenta.
Las batallas del siglo XIX las ganan los soldados de la imprenta. Gracias, Mira gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Fíjense qué importante esto, que al final es de lo que hablamos, Miguel. Hablamos de que la imprenta revoluciona toda la comunicación en Mérida, El pensamiento. el pensamiento, las acciones, todo. y haciendo la analogía con el internet, que los muchachos ahorita ponen internet y desde donde estamos transmitiendo ahorita, pues esta es la importancia de la imprenta, la importancia de haber abierto nuevos pensamientos, y ahí lo dice claramente en lo que nos acaba de leer la doctora, dice, desborona gobiernos, desborona lo que no hacen los cañones, lo hace la información. Y está claro, hemos visto que han habido revoluciones con el internet, ya ves, en Egipto, en el Cairo, o sea, y esto mismo hizo la imprenta. La imprenta llegó y saberse la historia y saber qué ocurrió en nuestro hermoso estado de Yucatán, pues es verdaderamente una joya, y una joya que podemos encontrar en el libro de la imprenta de la doctora. Miguel, ¿qué nos tienes que decir al respecto, Miguel? Pues nada, reforzando el comentario que había dicho hace rato, la imprenta fue porque el desarrollo cultural de Yucatán se da en el siglo XIX. Antes, creo que los que tenían el conocimiento casi estaba en manos de los frailes. Claro. ¿Ah? Eran pocas las personas que sabían leer y escribir. ¿Ah? Inclusive los mismos españoles, sus descendientes, no había acceso a esa información. Los frailes casi que eran los que tutelaban el conocimiento en su biblioteca. Y pues acceso pues restringido. Restringido a ellos. Ajá. Y pues a partir de la imprenta, pues llegan las imprentas, como que no solo se popularizó, ¿cómo decirlo? O sea, tuvo acceso a mayor número de personas. Claro, se amplió. Se amplió el acceso, y obviamente eso debe haber detonado no solo el desarrollo cultural, sino pues cada vez más gente. Sí, la opinión pública. Opinión, y además eso obligaba a la gente a aprender a leer y escribir. Yo me imagino que afecta, o cómo lo es. Sí, se discute mucho que las impresiones, los libros eran caros y poca gente podía comprarlos, pero realmente se trabajaba mucho de voz en voz. Los periódicos iban de mano en mano, para tristeza de los impresores, porque perdían dinero, ¿no? Pero de mano en mano pasaba el periódico y los libros también. Y bibliotecas privadas las hay desde 1848, 47, y las públicas un poquito después o a la par. Y los gabinetes de lectura estaban también disponibles, las sociedades literarias y las tertulias, ahí se discutían las ideas, los libros, en los periódicos, o sea, había, y los que no sabían leer pues se enteraban pues, de voz en voz, ¿no? Porque también había esa forma, ¿no? Porque también se discutían las boticas, en las cantinas, en los cafés, o sea, había muchos lugares donde poder replicar las ideas. Las ideas. No, ¿y cómo habrá sido de poderosa que a pesar de la llegada del internet y de los libros digitales, mucha gente sigue prefiriendo el libro? Yo prefiero el libro Yo también. impreso que el aunque ya no tengo espacio donde poner libros, pero y por ejemplo, otro puede desaparecer en cualquier momento, lo que se trae o en la nube, lo que está no, pero además es sinónimo. En cualquier momento pasa algo y lo atacan. Fíjate cómo es esto que dice impersonal, no sé. Además, leerlo en una pantalla a leerlo así. Pero además fíjate lo que es sinónimo de que el libro de lo que es sinónimo de ser intelectual, de ser gente con conocimientos. No por nada mucha gente presenta entrevistas en bibliotecas ahí rodeado de libros y sobre todo de gente intelectual, de gente con muy alto nivel. O sea, sigue siendo el libro hasta hoy. Que nada más lo tienen y los leen. Que no saben ni qué tienen ahí, ¿no? Pero pasaba lo mismo, sí. Sí, cierto. Con una librera muy bonita, hasta impecable. Alguien que lee un libro lo tiene todo desordenado y ya están como los libros que se doblan o se maltratan, ¿no? Claro. Esos los tienen, pero así escoraditos.
Sí, son adornos más que nada. Sí. Pero sin embargo, el libro sigue siendo de la preferencia. Hay una estadística, doctora, que habla de que la gente, creo que un alto volumen, un 85% de la gente sigue prefiriendo el libro impreso. Yo soy una de ellas. Yo soy uno. Pues porque es otra experiencia, ¿no? Muchas tener que veces, abrir cuando no tengo forma de adquirir el libro físico, por mi modo electrónico. Que además es más barato, Sí, muchísimo. pero pues te corren el riesgo de que en cualquier momento Sí, puedas- claro, lo guardas en un USB, en tu computadora o algo, se te lo daña, robas, se daña y ya. ya estuvo. Que además, conforme va pasando el tiempo, se empiezan a volver verdaderas obras. Sí, claro. Como los libros que has presentado en otros programas, que son Sí. verdaderas obras de arte también, ¿no? Y fíjate que otra cosa que los libros estos no se prestan porque no regresan. No, ¿Verdad? Libro prestado, libro Perdido. Lo que decía Gamboa, bibliografía. Sí. Bibliografía. Ay. Es que Gamboa era muy ocurrente, es tan Lo divertido. rápido. Yo la verdad me divertí mucho leyendo los periódicos. Son muy Bibliografía. divertidos. Y Gamboa tenía cada cosa. Hay cosas aquí que yo sí quise rescatar. Son muy divertidas. La verdad no es un libro tedioso, Ujú. es un libro de fácil lectura. A Todo pesar lo de puede ser un leer. libro No le hagan caso en todo caso Científico. a los pies de página, o verán que los pies de página generalmente hay alguna información Ujú. extra que no se puede poner ahí, se pone ahí abajo, pero no es nada aburrida, realmente es muy jocosa. Así que la imprenta, fíjate que como comentario aparte, nada que, pues sí tiene que ver con el tema. Hay una novela de Justo Sierra Obrera que se llama La hija del judío. Y dentro de la trama trata, de hecho, en la Wadi todavía existían algunos tomos, no sé si Deben de estar ahí. si todavía hay algún ejemplar. Es una obra muy bonita que trata de un judío en la época colonial. Estamos hablando de más o menos de los 1650, porque uno de los personajes es aquel famoso conde de Peñalba que siempre lo han manejado como villano en la Hay una obra de Ancona, ¿verdad? el conde de Peñalba es el mismo personaje. Mira, Es el mismo personaje, era en García Valdés y Osorio, que en realidad era el título era conde Marcel de Peñalba. Pero pues aquí siempre le llamaban conde de Peñalba. sin el Marcel. Y en la intriga, ella es un médico judío, que estamos hablando de la colonia en donde se perseguía a los judíos, o sea, como judaizante lo meten, pero tenía una fortuna. Y hay un manual de herbolaria que existe, Claro. que se le atribuye a un médico judío, que en eso se basa la novela. Pero entre las intrigas que básicamente que estaban todos queriéndose hacer controlar a la muchacha y de hacerse la fortuna del doctor, estaban los jesuitas, estaban en el deán de la catedral, estaba este conde de Peñalba y otras personas, y los jesuitas tenían en secreto una imprenta donde hacían por ejemplo, cartas, amenazas, papeles sueltos, por ejemplo, te llegaba a tu casa en un papel impreso. Entonces, señor fulano, lo vemos a las 2 de la noche en la catedral, o cuídese de tal cosa, y eran los jesuitas que allá les atribuye que tenían secretamente, allá precisamente en el convento que existió en nuestra tercera orden, que fue de jesuitas, tenían en secreto una imprenta donde tejían sus intrigas y demás. Muy interesante esa novela. Pues es el poder de la lectura. Incluso como anécdota también les puedo mencionar que el tristemente célebre Pablo Escobar, aquel narcotraficante colombiano de la época de los 80, pues usaba mucho la publicidad a través de tirar folletos en avionetas. Sí. Entonces él pasaba y tiraba todos los folletos en avionetas y hacía y que tenía contrato con imprentas para que se pudieran imprimir esto. Y eran amenazas o eran advertencias contra el gobierno. O los carnavales, allá, cuando hablamos de los carnavales, el doctor Usáiz menciona que se acostumbraba en papeles de colores, como pequeños versos jocosos, los tiraban así como confeti para que la gente los leyera. Impresos también. Ese era otro negocio. En la época de febrero, ¿no? Sí. Claro, que es la época que viene. Pues cuando yo iba a imaginar Gutenberg, que fue el que crea la imprenta. Que
iba a llegar su invento No, a tan... Revolución. ¿No fue? fue ¿Qué fue? revolucionó la Ah, información. no, total. Sí, claro, Cambió la Total, historia. ¿no? la Y historia de la que ese humanidad. pequeño invento que hizo en aquellos años, pues iba a revolucionar todo, Había ¿no? una de esos programas infantiles ¿Mm? de caricaturas, inclusive hasta eran japoneses, eran tipo anime, donde salía Gutenberg cómo crea la imprenta, que antes era, pues, ahí lo sacan como un niño, que antes para bueno, imprimir la Biblia, que era lo que más imprimía, era eran así grabadistas como fue en Gabel Gaona, en Picheta, que en una tabla grababan la página completa de la Biblia y eso lo ponían en tinta y lo prensaba. O en piedra. Entonces él hizo las piezas movibles para hacer y revolucionó la imprenta porque ya facilitó, ¿no? O sea, Bueno, es que de las imprentas podríamos encontrar un sinfín de No anécdotas, acabaríamos, ¿no? Y tendríamos que usar dos programas. Bueno, hasta a nivel cinematográfico hay una escena de la película del Gladiador con Russell Crowe, me parece que es de Ridley Scott, creo, la obra, en la cual cuando están anunciando los juegos de gladiadores, salen unos papeles, pero obviamente impresos, o sea, entonces decían no podía ser, es un error histórico, porque en la época de los gladiadores no había imprenta, pero cuando entrevistan a Ridley Scott, que es el director, él dice que no podía, que él estaba consciente del error histórico, pero que no podía concebir la manera. Sí, fíjate, cuando están los senadores y que vienen los juegos ya de gladiadores en el Coliseo Romano y llegan los senadores hablando de que mira, ahí trajo este tipo sus jueguitos aquí, ¿no? Sale con una hoja impresa que dice gladiadores, que es una hoja impresa, o sea, y se veía que era impresa. Es un error histórico en la película. Entonces, si no se han fijado, fíjense, ¿no? No voy a tener que ver otra. Vas a tener que ver el gladiador. Sí. Y es criticada esa escena, pero Ridley Scott comenta que él no podría concebir la forma en que se podría difuminar la información de los juegos de gladiadores sin la imprenta. Y obviamente la imprenta no existía. ¿Sabes a qué recurrían mucho los romanos? Al graffiti. En los muros pintaban consignas y todo, por ejemplo, para y como siempre estaban los escribas, ¿no? Toda la vida han existido los escribas. Es cierto. Es cierto, pero como era un anuncio de un eventito, pues, en fin. Pero una plática súper amena con un libro fantástico y con la fortuna, doctora, de que nos lo haya presentado aquí con nosotros. Hombre, por favor, gracias al haber estado aquí en México Inteligente en la historia, en este programa de la historia de Yucatán que transmitimos cada 15 días. Miguel, despedimos el programa. Pues agradecer nuevamente a la doctora Marcela por brindarnos parte de su tiempo. Sé que ha estado muy ocupada precisamente con la presentación del libro. Ya veníamos platicando, ya ves que nos agarró diciembre. Bueno, la presentación, ya ves, desde septiembre estás con más o menos, ¿no? Octubre. Pues no me acuerdo. Finales de septiembre, octubre, me acuerdo. Es del 2023, creo que fue en marzo cuando lo recibí. Ahí está. Pues a partir Pero ya las presentaciones, me acuerdo que en septiembre, octubre, noviembre, ya luego pues diciembre nos agarra a todos. Sí, apretados y ya, hasta que por fin pudimos pues concretar la invitación y pues muchas agradecemos gracias por la mucho invitación, gracias la por presencia. la difusión. No, muchas gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Y quedamos pendientes, hablemos de Lorenzo Zapata. Sí, es un temazo. Cuando gusten, personaje de acuerdo. Que yo creo que está bastante olvidado la historia, ¿va? Como que... Pues no, No. Para los historiadores, no. No. Para el diario tal vez sí, pero para los historiadores... Además, una persona que una vida muy interesante. Definitivamente. Pues ojalá en algún momento nos pueda acompañar la doctora. Sí, claro. Incluso por Zoom. Y si no incluso por Zoom, pero de alguna manera la tendríamos que capturar ahí. Sí, no, pues es un gusto estar aquí. Se puede que venir a estar en persona, no es lo mismo. Qué bueno, doctora, que piensa así. La tecnología puede fallar. Sí. Pues bueno, muchas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer a Cintia Buenfil nuevamente el apoyo que tuvo
hoy en el programa de México Inteligente. A Miguel nos esperamos en 15 días, Miguel. 15 días. En 15 días con un nuevo tema. Carla, muchas gracias por estar en el staff y apoyarnos con toda la convención. Ya sabemos que el paje, gracias a ella, ya sigue ahí. Hay que ir a verlo. Si está el paje todavía. Pero sobre todo, gracias a usted que nos acompaña cada 15 días y que nos apoya y que comenta y que siempre está con nosotros. ¿Algún comentario final tenemos? ¿Estamos todos tranquilos? Bueno, seguramente estarán cenando y seguramente lo estarán viendo. Todas las preguntas las puede dejar ahí y se las haremos llegar a la doctora con mucho gusto. Tienes mi correo. Y para mandarles además cualquier información que usted quiera acerca de este excelente y sensacional libro que está presentándose aquí en México Inteligente junto con otros grandes lugares de la FILE y de todo esto. Estuvo acá, no se olvide, estuvo acá. Así que no se olvide de sintonizarnos la próxima en 15 días, el próximo programa, donde vamos a tener muchas sorpresas para usted en este programa de Saboreando Yucatán con el licenciado Miguel Fernández Montilla y con un servidor David Recalde, el cual les agradece su presencia y su apoyo. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima. Buenas noches, gracias.